Contraportada del ministro del Poder, un infiltrado en la 4T de Hernán Gómez Bruera, a quien ya tenemos en la línea telefónica y además hoy presenta este libro. Así que, doctor Hernán Gómez Bruera, él es analista político, escritor, periodista, que ha dedicado su vida al análisis de partidos, de gobiernos de izquierda, de centroizquierda en América Latina, en fin. Y pues también con sus investigaciones publica lo que ya les mencionaba. No solamente tiene Traición en Palacio y que presenta hoy el ministro del Poder, pero vamos a escucharlo. Doctor Hernán Gómez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Al contrario, ¿a qué hora y dónde presentas el libro hoy, Editorial Grijalbo? Presentamos este libro el día de hoy en el centro de la Ciudad de México, en la librería Sándor Márai, a las 7 de la noche. Ahí vamos a estar a partir de esa hora, Adriana. Muy bien, a partir de las 7 de la noche para presentar el ministro del Poder. A ver. Están muy invitados todos. Y vamos a tener también otra presentación el lunes para los sureños de la Ciudad de México en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esto va a ser a las 11 de la mañana. También es otra oportunidad para escuchar sobre este libro, Adriana. Ya, muy bien. Después de Traición en Palacio, que dice aquí mismo en la portada, y lo sabemos, el libro que intentaron censurar, ¿cómo va el tema del ministro del Poder? ¿Y por qué después de eso ahora este tema con este personaje del que nos vas a hablar de Arturo Saldívar? Era inevitable completar esta historia, Adriana, porque en mi libro anterior, Traición en Palacio, me enfoqué en la figura de Julio Scherer Ibarra, el ex consejero jurídico de la presidencia, quien montó una red de negocios judiciales desde la presidencia de la República, desde la Consejería Jurídica durante la primera mitad del mandato de Andrés Manuel López Obrador, una red de extorsión, tráfico de influencias, que además ha sido materia de una serie de reportajes recientes por parte de Televisa, reportajes muy contundentes, muy fuertes, y con evidencias muy claras también. Y ahora pues estoy publicando esta segunda parte de la historia, porque no hay un Julio Scherer sin un Arturo Saldívar. O sea, la red de negocios judiciales en las que estuvo involucrado y que lideró el ex consejero jurídico no hubiera sido posible sin la connivencia del entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar. Ya. Ahora, dale una probada a nuestro auditorio, porque no quiero espoliar el libro. Sí. Primero, y junto con una probada, un adelanto, una síntesis, junto con eso, también te pido, por favor, Hernán Gómez, autor del Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, que nos digas ¿cómo te documentaste? ¿Cuáles fueron tus fuentes? Sé que no tienes que decir nombres y apellidos. ¿Dónde están las pruebas de todo lo que plasmas en el libro? Sí. Por favor. Claro, mira, Adriana, como recordarás, en abril de 2024, en plena campaña electoral, en la disputa por la presidencia de la República, se presentó una denuncia el 9 de abril en contra de Arturo Saldívar y sus colaboradores, varios funcionarios. De hecho, yo también estaba involucrado en esa denuncia, Julio Scherer, donde se acusaba tanto a Saldívar como a su principal operador político, Carlos Alpizar, de comandar de fomentar una serie de presiones a jueces, magistrados y de traficar con influencias. A partir de entonces, el Consejo de la Judicatura Federal abrió una investigación que se cerró intempestivamente en diciembre del año pasado, sin que nunca supiéramos la verdad. Yo lo que hice con esta investigación fue buscar desentrañar qué es lo que pasó ahí y que no nos quedemos los mexicanos sin saber cómo fueron esos años en los que Arturo Saldívar ocupó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, lo que yo hice fue tener acceso a muchas de las personas que declararon para esta investigación. Varios de ellos están entrevistados en este libro, son jueces, magistrados, etcétera, que me dan sus testimonios
Y además también tuve acceso a documentos, tuve acceso a listas de litigios que eran monitoreados desde las oficinas de Carlos Alpizar, el operador de Saldívar. Tuve acceso también a una carta que de su puño y letra le escribió un colaborador muy cercano de Arturo Saldívar, que dio cuenta de todo lo que estaba ocurriendo, lo que estaba haciendo lo que estaba haciendo Carlos Alpizar en el Consejo de la Judicatura, cómo era este mecanismo de presión sobre jueces y magistrados, y cómo tenía además una serie de negocios personales, como pues la venta de sentencias, etcétera. Sí. Entonces yo tengo esa carta también, viene en el libro, revisé cerca de 30 casos que caían en la oficina de Carlos Alpizar y que eran monitoreados directamente por este personaje, así que es un libro con mucha evidencia documental, testimonial y con mucho trabajo, digamos, de verificación de datos también. De verificación de datos y muchos testimonios, entre ellos, ¿pudiste hablar con el propio Arturo Saldívar? Hablé con Arturo Saldívar cuando escribía mi libro anterior, Traición en Palacio, pero después yo empecé a ser objeto, Adriana, de una serie de demandas por daño moral, denuncias, intentaron prohibir la venta del libro, sacarlo de las librerías, en fin, todo un acoso judicial al cual además se prestó un medio de comunicación muy cercano a Scherer y a Saldívar. Hubo presiones también para que me sacaran a mí de varios de mis espacios en los medios de comunicación. Entonces, en circunstancias así, uno tiene que ser muy cuidadoso en sus investigaciones y no puedes ir y decirles a los que te están persiguiendo que vas a escribir un libro de ellos, ¿no? Pero, entonces ya no tuve oportunidad de volver a hablar con Arturo Saldívar y hacerle una entrevista en forma, aunque desde luego que está abierto el espacio, mis propios espacios, mi canal de YouTube y todas mis redes sociales para cualquier aclaración que el ministro Saldívar quiera hacer. Lo que pasa es que, igual que Scherer, después de que salió mi libro, él no ha dicho nada sobre esta investigación. Ni sí, ni no, ni me parece, ni no. Pero no temes... Nada, como si no existiera, Adriana. Ok, pero si después del primer libro ya nos narras qué fue lo que pasó y publicas esto, ¿cómo te ha ido ahora con este libro del Ministro del Poder? También no en esta ocasión no ha pasado nada, no te han presionado, no o sí. Las presiones han sido constantes. Y además el acoso judicial sigue justo en las mismas fechas en las que estaba saliendo el libro. El ex consejero jurídico presentó una nueva demanda por daño moral en mi contra y además casualmente caen en jueces de consigna todas estas demandas, porque uno de los principales aliados de Julio Scherer Ibarra fue el actual titular del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y pues los casos son direccionados a jueces que son jueces por ministerio de ley, no son jueces titulares, no son jueces que hayan hecho un concurso para llegar a sus puestos, más bien son puestos ahí por el titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien le deben su puesto y quien los puede sacar el día que quiera. Entonces ha habido un sesgo muy claro en cómo se han dado estos procesos. Adriana, intentaron en algún momento hacerme un examen, un peritaje psicológico para ver si yo estaba bien de mis facultades periodísticas y si soy capaz de distinguir la verdad de la mentira, y una serie de absurdos que por suerte logré ampararme para que no ocurriera. Ahora ya tendría la jueza que haber dictado sentencia y no ha dictado sentencia. Porque están utilizando ese instrumento, digamos, como una forma de presión para tratar de silenciarme y que yo no esté pues dando entrevistas como estas, pero lo voy a seguir haciendo, Adriana, porque no hemos llegado a este punto del país para quedarnos callados y no decir lo que tenemos que decir. Cuando dices lo están utilizando, me están presionando, ¿a quiénes te refieres? ¿A quién o a quiénes? A la red de negocios judiciales que encabezó en su momento el ex consejero jurídico Julio Scherer Ibarra y todos los que lo colaboraron con ese esquema de extorsión y tráfico de influencias, donde estuvo también
Arturo Saldívar, porque nada de lo que hizo Arturo Scherer hubiera sido posible sin Arturo Saldívar. Sí, claro, mancuerna, pues. Sin mancuerna, sí. A ver, varias cosas. ¿Qué es lo que más te inquieta de lo que has investigado y que presentas en este libro? A mí lo que más me inquieta es que hay un esquema donde los titulares del Poder Judicial se prestan a, digamos, entre comillas, echarle la mano al Poder Ejecutivo para que sus asuntos, los asuntos que le interesan al Ejecutivo, sea un gobernador, sea un presidente de la República, es algo que ocurre muy comúnmente en este país, le saquen los temas que le interesan al Ejecutivo, ¿no? Entonces, esos personajes que funcionan como los cadeneros del Poder Judicial cobran un precio por esos servicios. Y el precio es que pueden hacer pues los negocios que quieran al amparo de la justicia y entonces dirigir ciertos litigios, digamos, utilizando la influencia que tienen sobre muchos jueces, presionándolos en muchos casos o haciéndoles ofertas que no puedan resistir, por llamarlo de un modo elegante, para fallar en determinado sentido y de esa manera pues hacer favores políticos o bien también negocios personales. Eso creo que es muy, muy preocupante porque es un esquema, digamos, que yo no veo que vaya a terminar con esta reforma del Poder Judicial. No veo que ese tema de esa gran corrupción que existe en el Poder Judicial se vaya a terminar por esta reforma. Ok. No ves que ese tema se vaya a terminar, pero cuando tú publicaste este libro del que hoy nos estás hablando, Hernán Gómez, analista político, periodista, el libro El Ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, hay un capítulo pequeño en el que hablas de la reforma judicial que estaba por venir. Todavía no ocurría. Pero hay una parte en la que tú hablas de que en caso de que los candidatos impulsados por Saldívar logren ser elegidos, pues tendría varios incondicionales. Ya pasó la reforma judicial, todavía hay jaloneos aquí y allá entre el INE, el tribunal, etcétera. Pero ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo quedó el tema para Saldívar? Bueno, me alegra que hayas hecho una lectura tan atenta, Adriana, porque eso que estás mencionando viene en el último capítulo del libro, en el capítulo 16, donde justamente lo que yo cuento es cómo a lo largo de todo este proceso la presidenta de la República se fue enterando quién es realmente Arturo Saldívar. Y hoy tiene información que no tenía antes de cómo se comporta Arturo Saldívar y ha sido evidente en este proceso en particular cómo al participar del comité del Poder Ejecutivo que eligió, que recuerdas que eran 3 comités, uno del Poder Legislativo, uno del Poder Ejecutivo, uno del Poder Judicial, que seleccionaron a los perfiles que podían competir para esta elección. Bueno, en ese comité del Poder Ejecutivo estaba Arturo Saldívar junto con 4 integrantes más. Al interior de ese comité, Saldívar buscó imponer a perfiles de muy dudosa reputación y esto llegó a los oídos de la presidenta y la presidenta tuvo que bajarle a cerca de 30 candidatos que Arturo Saldívar a toda costa buscaba imponer para que llegaran a altísimos puestos en el Poder Judicial. Quería imponer a muchos perfiles, al final sí logró que algunos de los que él quería lograran ser candidatos, pero es muy importante notar que ninguno de ellos se eligió. Había por lo menos propuestas para que 5 personajes muy ligados a Saldívar fueran ministros de la Suprema Corte y ninguno logró llegar a la presidencia, a ser ministro. Y esto es porque no tuvieron el apoyo de la estructura del partido y eso es porque hay una clara indicación que es de presidencia de la República de que los candidatos de Saldívar no podían llegar. Y yo creo que eso es alentador. Ajá, sí, digamos. Dentro de todo. Pues. Dentro de todo, exactamente. Dentro de todas las malas noticias que implica esta reforma, por lo menos están cuidando de que ciertos perfiles, han cuidado que ciertos perfiles
indeseables no lleguen. Claro, han llegado otros, es cierto. Es a lo que voy, doctor Hernán Gómez, analista político, periodista. A ver, no le fue tan bien a Arturo Saldívar, pero es el Poder Judicial de la 4T, del gobierno en turno. ¿Qué tal los acordeones? Por Dios, que nunca vamos a saber quién los hizo, quién los pagó. Es tan obvio el triunfo de quienes, en un alto porcentaje de quienes estaban en los acordeones, que van a estar que ya están bien colocados. O sea, como una burla, ¿no?, a la ciudadanía, a los pocos que fueron a votar porque tenían que ir a votar, y a los que fueron a votar pero que anularon su voto, que nunca había habido tantos votos anulados, y al abstencionismo tan grande que hubo. O sea, ¿qué opinas de esta reforma judicial y de los acordeones? Yo he sido un simpatizante de la 4T. Lo sabemos, por eso también te lo iba a preguntar. Por eso, pero el tema y luego nos dices lo de si sigues simpatizando con el movimiento, porque tu primer libro, Julio Scherer, ahora Saldívar, pero vamos primero a cómo se hizo la reforma. Sí, o sea, te decía, yo he sido un simpatizante, voté por López Obrador, voté por Claudia Sheinbaum. Hay muchas políticas que yo defiendo de la 4T, pero todo lo que tiene que ver con la reforma judicial yo no lo comparto. Me parece que es uno de los mayores errores que se han cometido, y lo puedo decir como alguien que ha estudiado cómo funciona la corrupción en el Poder Judicial. Yo, desde que terminé de escribir Traición en Palacio, en las conclusiones del libro, hablé de la necesidad de una reforma judicial. No, eso no estaba discusión, de que hacía falta una reforma judicial, sin duda, pero esta va a ser mejor. Esta reforma. ¿Y sabes por qué, Adriana? Porque, entre otras cosas, en 2021 se intentó una reforma judicial, y en ese momento se discutió, por ejemplo, la idea de separar la presidencia de la Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura, que es una medida importante para frenar la corrupción que existe y que no haya una figura tan poderosa. Pero quien frenó esa reforma en su momento, quien frenó los alcances que podría haber tenido la reforma de 2021, fue precisamente Arturo Saldívar. Hoy defiende una reforma que en realidad, en su momento, él, en muchos de sus elementos centrales, se dedicó a obstaculizar. Pero, ¿qué opinas tú? Te pregunto tu opinión sobre esta reforma judicial. ¿Será mejor que lo que teníamos? ¿Qué opinas de los acordeones? No, pues de entrada, a ver, no estoy, yo creo que el objetivo siempre fue capturar al Poder Judicial. Pues ya lo tienen. El proyecto de la Cuarta Transformación cree que los jueces son un freno y que hay que deshacerse de sus contrapesos, porque si no el proyecto de la Cuarta Transformación no va a avanzar. Es una idea equivocada, porque con esos mismos mecanismos podría llegar un gobierno de derecha o de ultraderecha el día de mañana sin ningún contrapeso. Entonces, los contrapesos deben estar siempre, independientemente de si quien gobierna. Pero ya no los vamos a tener, bien o no. Hernán, ya no los vamos a tener. Bueno, vamos a ver si los vamos a tener o no. El tema que mencionas de los acordeones, pues es algo muy lamentable, porque sabemos perfectamente que esos acordeones se distribuyeron desde las estructuras partidistas. Pero entonces, a ver, por supuesto, estructuras no, la estructura partidista, porque en plural no. Bueno, la estructura partidista y gubernamental, porque ni siquiera fue el partido, fue el propio, propio gobierno federal y los gobiernos estatales, porque te quiero decir, Adriana, que en estados donde no gobierna Morena también ocurrió esto. Hay que ver cómo quedó el Poder Judicial en Chihuahua. Pues quedó un Poder Judicial a la medida de Maru Campos, gobernadora panista. Eso no le conviene a nadie. Pues no, pero es la reforma judicial y cada quien hizo lo que le dio la gana, y las autoridades electorales pues volteando para otro lado, ¿no? Es lamentable, pues, pero a fin de cuentas estamos hablando de tu libro, doctor Hernán Gómez, analista político y periodista, el ministro del Poder. ¿Habrá una tercera historia? Porque ya van dos. ¿Hay más personajes para que escribas sobre ellos? Yo creo que no, Adriana, porque es muy difícil en este país investigar y denunciar la corrupción, y más aún la corrupción del Poder Judicial, porque hoy yo estoy siendo perseguido por las mismas personas y las mismas instituciones que en su momento denuncié. Y mientras no haya mecanismos que permitan que el periodista no sea perseguido por las mismas personas a las que denuncia,
pues es muy difícil hacer trabajo de este tipo. Entonces yo creo que por ahora mi decisión más bien es dedicarme a otros temas, hablar de otros temas, porque pues, tampoco uno se puede poner en riesgo innecesariamente. Pues bueno, ya van 2 libros y pues te han amenazado. Pero Mira, Diana, 2 libros, 3 demandas, dos penales, 2 civiles, 2 demandas civiles por daño moral, por cantidades que no podría pagar en toda mi vida trabajando, y una denuncia penal por la cual me amenazaron incluso con prisión preventiva. Es un tema del que algún día hablaré. Por ahora estoy impedido de hacerlo por recomendación de mis abogados. Ya. Y entonces, ¿seguirás simpatizando con la 4T, sí o no? Pues mira, yo creo que el trabajo de un periodista no es simpatizar o no simpatizar con un gobierno determinado. El trabajo de un periodista es señalar las cosas que están bien, que es lo que yo siempre he hecho en el caso de la 4T, y criticar las cosas que están mal. A mí me parece que es muy importante tener credibilidad. A mí me importa mi credibilidad como periodista, y yo no podría tener credibilidad para defender cosas que me parece que están muy bien de la 4T, como todo lo que se está haciendo en materia laboral, en materia de políticas sociales, redistribución, en materia de política fiscal. Yo no podría defender eso con credibilidad, y por otro lado estoy defendiendo cosas que son indefendibles, como la reforma judicial. Sé que mi posición es poco común. En general, las personas optan por defender todo o criticarlo todo, pero no es esa mi línea de trabajo, Adrián. Ya. Pues qué gusto haber podido volver a conversar contigo, Hernán. Hoy presentas el libro, y cuando en la UNAM dijiste son 2 presentaciones. Sí, hoy tenemos una a las 7 de la noche en la librería Sándor Máray, que es en Emilio Donde número 7, esquina Bucareli, en el centro histórico, y el lunes es la otra presentación, que va a tener lugar a las 11 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ahí en Ciudad Universitaria. Hernán, como siempre, muchas gracias, que te vaya muy bien, porque no la tienes fácil. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo. Al contrario, gracias y buenas tardes, Hernán. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán Gómez, analista político, periodista, el ministro del Poder, un infiltrado en la 4T, editorial Grijalbo.